En el caso de Steve Jobs era disléxico y TDA. El fundador de IKEA también es disléxico. Tenemos a Einstein, Bill Gates, está en el espectro autista, Elon Musk. 500.000 de personas en España tienen autismo y más de 2 millones de personas tienen TDAH. Todos somos neurodiversos. No hay un cerebro igual ni una manera correcta de pensar. Sí que hay un segmento de la población, que es un 20% además, que aprende, que piensa, que siente y que se relaciona de manera sustancialmente diferente al resto. Y ahí encontramos TDA, autismo, dislexia, dispraxia. Mi propósito es ayudar a personas neurodivergentes a través de las empresas. Puedes tener personas con un talento increíble, mal colocadas en el puesto o en el área, o incluso te puedes estar dejando en el proceso de selección mucha gente fuera. Y te pongo ejemplos concretos que vas a decir, bueno, pero es que no me cabe en la cabeza, ¿no? Pero hay personas, por ejemplo, en el caso de los autistas, les impacta más en las interacciones sociales, ¿no? Y en la comunicación, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, una persona con autismo va a hacer inevitablemente peor una entrevista que una persona sin autismo. Por supuesto hay grados, no se puede generalizar, ¿no? Pero básicamente es así. Entonces, ¿qué pasa? Que van a estar más vendidos en las entrevistas. Tú en las entrevistas, en los primeros 90 segundos de una entrevista ya te haces una idea de quién tienes delante. Y luego esa primera idea que te has hecho pesa un 40% en tu decisión de si vas a contratar o no. Si hay una persona que ha entrado tarde, nervioso, está incómodo, no te mira a los ojos, que es típico de neurodivergente, típico, por diferentes razones, bueno, y otra serie de comportamientos, tú te vas a llevar una opinión equivocada. Oye, a lo mejor este tío que tienes delante es un genio en perfil tecnológico, que por cierto hay una vinculación directa entre autismo y tecnología y datos. Oye, te estás dejando un Bill Gates por el camino simplemente pues porque ha tenido un peor desempeño en la esta. Te quería preguntar porque también estuvimos hablando por teléfono y me mencionabas que empresas muy potentes, sobre todo tecnológicas, que acabas de mencionar, están contratando a muchas personas neurodivergentes en general. Si puedes mencionar algunas empresas. Bueno, hay muchísimas. En España menos, pero está llegando con fuerza. Y en Estados Unidos, o sea, en países anglosajones, esto está totalmente a la orden del día, ¿no? Entonces, efectivamente, tienes primero las tecnológicas, o sea, pues tienes Microsoft, SAP, Google, Vodafone, pero cada vez más empresas no solo tecnológicas. Lo que pasa es que con las tecnológicas ha habido como una relación directa, ¿no? No ya solo de, oye, creo que estas personas lo van a hacer mejor, sino es que miro hacia adentro en mi empresa y te das cuenta que gran parte de mi plantilla que está en tecnología pues tiene rasgos de autistas, ¿no? Entonces, efectivamente, Google, más que salir a la calle buscando personas con autismo, lo que hace es ser muy amigable con los neurodivergentes internamente, y esto lo comunica hacia afuera, de tal manera que se convierte en empresa elegible para un neurodivergente. Esto es un poco lo que hacen. Entonces, todos tienen sus programas internos de neurodivergencia. ¿Por qué se asocia, bueno, se asocia no, está demostrado y la experiencia sí lo dice, que estas personas son muy del perfil tecnológico, ¿no? Como programadores y demás? ¿Por qué esa vinculación? Primero porque tienen una capacidad de procesar datos que es extraordinaria. Ellos pueden ver patrones y detectar bugs en códigos con una facilidad tremenda que otros no podemos, ¿no? Entonces, luego lo que tienen también es una capacidad. Siempre que digo tienen, voy con mucho cuidado porque, de nuevo, no podemos generalizar, ¿vale? Pero sí que al final son promedios, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen una capacidad de atención al detalle brutal, ¿no? Y entonces muchas veces esto, por ejemplo, en ciberseguridad, están muy demandados, ¿no? En inteligencia artificial también están muy demandados. Y mira, te voy a contar un tema que es interesante, que es una paradoja, y es, bueno, nadie duda de que la nueva revolución, lo que va a cambiar el mundo radicalmente, va a ser la inteligencia artificial. Está demostradísimo que personas con rasgos de trastorno autista, de espectro autista,
están especialmente dotados para la programación, para la tecnología. Y sin embargo, la tasa de desempleo en la población autista es gigantesca. O sea, a lo mejor estamos hablando del 60 o 70%, con lo cual ahí falla algo, ¿no? Total. De hecho, hace poco estaba escuchando un podcast que hablaban de esto, de la inteligencia artificial y de cómo va a cambiar el mundo, o si no ya lo está cambiando, ¿no? Y que muchos empleos al final o van a desaparecer, y entonces al final los pocos que nos vamos a quedar somos las personas creativas, ¿no? Y precisamente una de las características de los neurodivergentes es que son muy creativos, innovadores y demás. Entonces esa gente no va a pasar por la derecha, los neurotípicos, sino... Bueno, yo creo, mira, de nuevo, neurodiversidad. O sea, todo el mundo tiene su papel. Entonces, el que es muy creativo, luego, por experiencia, a lo mejor es peor gestor o peor ejecutor, ¿no? Claro. Entre otras cosas porque te parece más aburrido. Y entonces yo creo que hace falta todos los perfiles. Y sobre todo lo que hace falta es no tanto la... A mí no me gusta hablar de inclusión, porque inclusión también lo que viene a decir es... Oye, vamos a coger a estos neurodivergentes y vamos a cambiarles para que se adapten a nosotros, sino la convivencia, ¿no? Entonces, la convivencia de los diferentes tipos de estas diferencias cognitivas es fundamental, ¿no? O sea, hace falta cableados cerebrales de todos los colores. Uno de los también prejuicios, como hablábamos antes, de las personas neurodivergentes, y de hecho se asocia un poco con ese perfil tecnológico, es que suelen ser como poco sociales, ¿no? Entonces, en esta labor tuya con las empresas y demás, ¿cómo trabajan las empresas esto? ¿Cómo tienen ese miedo, entre comillas, de que, vale, es un crack tecnológico, pero a lo mejor va a estar en su casa metido 24/7 y no se va a relacionar con la gente o lo que sea? ¿Cómo cuando seguramente te contarán esto las empresas, cómo que les comunicas tú en este aspecto? Bueno, o sea, pues una vez más, tú, en el momento en el que yo te forme, tú vas a entender un poco, en este caso, las relaciones sociales y impactan directamente en el autismo, ¿no? Es lo más... los TDAs somos más sociales, ¿no? Más extrovertidos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú en el momento en el que sepas que tienes esos desafíos, los cambios que vas a hacer es, por ejemplo, oye, no le vas a obligar a ir a fiestas de empresa. Es que esto pasa, ¿eh? Esto pasa, o sea, está mal visto, oye, pero ¿cómo no vienes? Viene el jefe, tienes que venir, o come con nosotros, o habla en las reuniones. Esto es muy habitual también. No, es que en cualquier reunión tienes que hablar. Ya, pero es que no tengo nada que aportar ahora, y sin embargo me lo escribo y al día siguiente te mando un email y te doy la solución, ¿no? Entonces, o sea, empujar a la gente a que tenga pues todas estas habilidades sociales, a lo mejor es un error, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer es preguntar, ¿no? Que es un poco también la historia. Oye, ¿tú con qué te sientes cómodo? Pues mira, yo me siento más cómodo no teniendo que participar en las reuniones. Fenomenal. ¿Cómo quieres comunicarme? ¿Cómo quieres que nos comuniquemos? Pues mira, yo prefiero comunicarnos por mail. ¿Por qué? Pues porque yo al escribir el email reflexiono. O sea, a lo mejor no soy tan rápido y tan explosivo como tú en los pensamientos, pero sí que soy mucho más profundo, ¿no? Y mucho más reflexivo. Entonces, esto es un poco lo que hay que hacer también un poco en las empresas, ¿no? Conocer al que tienes delante. Sí, al final yo creo que es sentido común, tanto en personas neurodivergentes como sí. en otras, ¿no? Sí. Muchas veces yo veo como un perfil técnico, lo pones a dar una clase delante de 30 personas, por ejemplo, y esa persona es más tecnológica, más cerrada en su habitación con su ordenador y tal. Y la otra persona, o sea, intercambia los papeles, ¿no? Una persona que es más interactiva, que habla más, que se comunica mejor. A ese. ¿Sabes? Y o es a como... llevar contabilidad, sí. Y a lo mejor los echas a los dos de la empresa porque no te están cumpliendo. Sí. Y que, no, es que tienes que cambiarlo, ¿sabes? Que tienes que potenciar este por aquí, este por allá. Y tanto en personas neurodivergentes como no... Totalmente. Es que todos somos neurodiversos. Claro. Acuérdate eso. Mira, hay un caso muy típico y es el programador, el perfil técnico que hace su trabajo y lo hace fenomenal y va evolucionando. Y entonces la evolución típica en las empresas es, bueno, pues ahora te hago jefe, ¿no? Y entonces eres jefe de... Gestión de personas. Gestión de personas, ¿no? Entonces incluso te saco de la parte técnica, pero no solo eso, sino que te va muy bien las cosas, oye, y formas parte del comité de dirección, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad esa persona, a lo mejor su carrera profesional no necesariamente tiene que ser hacia arriba, sino que puede ser horizontal, ¿no?
no le saques de lo que sabe hacer bien y de lo que quiere hacer, entonces no intentes transformar, es lo que hablábamos antes, poniéndole en otras posiciones que aparentemente son como las que tradicionalmente se han visto en la carrera profesional, ¿no? Oye, pues gestionar equipos, etcétera. Esto es muy típico. Si quieres comentar en tu empresa, ¿qué servicios ofreces a las empresas? Aparte de formación, no sé si tienes algo más, pues ¿cómo son esos servicios? Bueno, pues efectivamente, o sea, nosotros todo empieza con la formación, entonces tenemos una formación muy dirigida al Departamento de Recursos Humanos, porque al final son los que gestionan el talento y a las personas. Entonces les formamos en no solo crear esa cultura, sino también hacia afuera ser atractivos, ¿no? Y no dejarse a nadie fuera, ¿no? En revisar los procesos de reclutamiento, las entrevistas, etcétera. Recursos humanos. Luego tenemos también formación específica para los jefes de equipo. Hay un 20% de la población que es neurodivergente, entonces es muy probable que puedas tener a alguien de tu equipo o que tú lo seas. Y luego también tenemos formaciones generales a toda la plantilla, porque oye, tu compañero de trabajo pues puede tener alguna condición o algún rasgo y que tú en el momento en el que lo entiendas pues le vas a juzgar de otra manera, ¿no? Entonces estas son las formaciones y luego a continuación ponemos en práctica pues los ajustes razonables para que la empresa lo consiga, ¿no? Consiga ser más neuroinclusiva. Vale. Me llama la atención el perfil neurodivergente emprendedor, que es como lo que más se conocen, porque y aquí me meto un poco en un jardín, pero bueno. Esa historia de mi vida. El barro. Y que es como, claro, no nos enseñan a emprender, Sí. ¿no? De entrada que no nos enseñan a emprender a nadie, ¿no? Y encima la persona neurodivergente que ya está como mal etiquetada, mal juzgada y en un sistema mecánico, industrial, tradicional, y aún así son emprendedores, ¿sabes? Como rompen barreras tanto de su condición en el mercado laboral, sino que traspasan y emprenden, y es como nadie les ha enseñado a emprender, como cualquiera, ¿no? Pero también tienen la otra mochila de nadie me ha enseñado que yo tengo esta condición, y aún así, o sea, tienen más valor todavía que les vaya bien emprendiendo, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, primero que enseñar a emprender es como un oxímoron, ¿no? O sea, la mejor manera de aprender a emprender es emprendiendo, ¿no? Sí, sí. Y luego, efectivamente, pues está muy relacionado, pero es un poco por lo que te decía, o sea, cuando tú de alguna manera piensas diferente, pues ves oportunidades, ¿no? Ves de mejora, ¿no? No ya solo oportunidades de mercado comerciales, sino oportunidades de mejora. Y esto se podría hacer mejor, ¿no? Por eso también los neurodivergentes son muy buenos en la innovación y en detectar qué está fallando y cómo, o sea, problema-solución. Entonces, claro, tener esa visión y unido a la energía y la valentía para hacerlo, pues te convierte en emprendedor, ¿no? Y además, como encima nos cuesta como que planificar y planificar el futuro, pues no nos damos cuenta de lo difícil que va a ser, ¿no? Entonces nosotros ¡pum!, nos embarcamos. Y luego si tienes la fortuna de rodearte de un equipo que te complementa en la parte un poquito más ejecutiva, pues entonces es maravilloso. Quiero preguntarte ya que estás muy relacionado con la empresa, estas personas neurodivergentes, ¿qué tipos de problemas suelen tener en el mundo laboral? Bueno, pues en realidad es un poco lo que pasaba también en el colegio. O sea, tú en el momento en el que te sientes, digamos, no diferente, pero poco comprendido, porque además luego hay otro tema importante y es si lo tienes que decir o no. Entonces, para empezar, muchas veces lo que te sientes es, tú mismo te sientes diferente, pero no te pones una etiqueta, pero no lo sabes. Y luego pues te sientes poco comprendido, ¿no? Entonces aquí el problema es un poco lo que te decía antes del masking. Tú mismo te ves diferente, intentas ser como los demás, o en el caso de que sepas que la condición que tienes, lo que vas a intentar es enmascarar, ¿no? Entonces eso es agotador y eso es ir en contra de tu naturaleza y eso normalmente no es sostenible en el tiempo. Entonces, uno de los problemas que te encuentras como neurodivergente en una empresa es pues quizá esa falta de empatía, pero no por mala fe, sino por conocimiento, ¿no? Por desconocimiento.
Entiendo que a lo mejor, desde el desconocimiento total, el teletrabajo les puede ayudar bastante a este tipo de personas porque, como comentabas antes, tienen ahí su propio entorno, su propia comodidad y demás. Y quizás están más cómodas ahí que en una oficina que tienen que seguir un horario, unas personas alrededor y demás. Sí, y una rigidez. Bueno, efectivamente, el teletrabajo es muy interesante y también es que hay otro tema que no te he mencionado y es que en general los neurodivergentes y particularmente a las personas con autismo, una de las características es los problemas con la sobreestimulación del ambiente, ¿no? O sea, de la luz, del sonido, sonidos estridentes o o distrayentes, ¿no? Los olores, etcétera. Entonces yo cuando cuento esto mucha gente dice, oye, ya, pero a mí también me molesta el sonido. Sí, a ti te molesta el sonido y trabajas peor, pero a una persona con TDA, por ejemplo, es que no se puede concentrar, pero se puede concentrar cero, o sea, directamente la conviertes en cero productiva. O a una persona con autismo, y esto está explicado fisiológicamente, la puede bloquear, ¿no? Entonces, si tú, bueno, pues dejas de ser, no ya que dejes de ser productivo, sino que es que se produce mucha frustración, ¿no? Entonces, ¿qué permite el teletrabajo? El teletrabajo te creas tu entorno. Te creas tu entorno, tu comodidad, tus factores ambientales, tu luz, tus sonidos, tu tranquilidad, nadie te distrae, etc. En la parte social también la controlas, porque dices, oye, no tengo por qué comer con mis compañeros, por ejemplo, que esto es muy habitual, ¿no? O no tengo que meterme en la cocina con mis compañeros y hablar de cualquier cosa, porque es que no sé hablar de cualquier cosa, que esto también es muy habitual, ¿no? Soy experto en lo que a mí me gusta, pero no sé tener conversaciones del día a día, ¿no? No sé hablar de fútbol o de niños o no me interesa, ¿no? Entonces el teletrabajo también para eso es bueno. Yo soy partidario de teletrabajo y presencial. Mixto, esto. ¿no? O sea, yo veo fundamental la parte presencial, pero creo que uno de los ajustes razonables que tienen que hacer las empresas es ser un poquito más flexibles con que cada uno trabaje donde quiera y ir a por los objetivos. ¿Hay algún caso de neurodivergente que además sea muy bueno en la comunicación, de cara al público, en gestionar o a lo mejor típico rodeado de masas y tal? Porque, por ejemplo, ahora que lo mencionábamos antes, por ejemplo, Steve Jobs daba muchas conferencias delante de muchas Buenísimo, personas y sí. tal, y encima era un crack haciéndolo. Sí. No sé si hay más casos así. Bueno, hay un montón, o sea, es que en realidad, pues por ejemplo, los disléxicos de alguna manera compensan sus problemas de lectura con, o sea, son grandes comunicadores. Y además tienen una manera de explicar las cosas que te llega muy bien porque tienen también un pensamiento como muy multienfoque, ¿no? Entonces son muy creativos también. O sea, te quiero decir, neurodivergencia no está reñido con la parte social, o no todas las neurodivergencias. A una persona con autismo sí que va a tener más problemas, ¿no? Tal. Pero de nuevo, no todos. Puedes tener un poquito de aquí, un poquito. O sea, yo he conocido a grandes oradores que tienen ciertos rasgos de autismo, ¿no? O que han compensado. Como en el podcast me gusta tocar diferentes áreas, ¿no? Una de las patas es como la del área física, que es más bien pues, hábitos saludables de tu cuerpo, ¿no? Que afectan a tu cuerpo. En tu caso, por ejemplo, ¿hay algunos hábitos que haces que sabes que te funcionan para concentrarte mejor, para tener más creatividad, etcétera? Sí, y en realidad coinciden con los hábitos saludables que todos conocemos. Yo destacaría deporte y dormir, y sueño. O sea, fundamental. El sueño tiene un impacto súper directo en estos temas, en el TDA. Y luego deporte. Deporte también para mí es una medicina. Vamos. El deporte me ayuda no solo en lo físico, sino en lo mental, sí. Y luego, bueno, pues yo particularmente me gusta, o sea, como bien y pues no como lo que tengo que comer y llevo una vida relativamente sana, vamos. Y en cuanto a actividades, porque vi que he visto varias personas que tienen como algo en común en este sentido y es como que se concentran mejor o son más creativas cuando están en ambientes naturales, ¿no? Naturaleza o naturaleza alrededor. Totalmente, sí. O pintando, dibujando, escribiendo, como que todo eso, todas esas
actividades artísticas, como que les ayuda muchísimo, a todo el mundo en general, ¿no? Pero a estos perfiles sobre todo es como que potencian mucho más ahí. De hecho, creo que Bill Gates es uno de los que decía que como una vez al año o así, o un par de veces al año, se retira a una casa que tiene como muy chiquitita en el monte y tal, simplemente con una libreta y un libro y poco más. Y dice que esa es él se va como a retirar, pero es como de la semana más productiva del año, ¿sabes? Porque claro, total, sí. De ahí nace la inspiración. Sí. Pues efectivamente, o sea, hay mucho... Mira, Picasso era disléxico, por ejemplo. Está muy relacionado, primero, por esa creatividad que tienes, ¿no? Y esas ganas de crear, más que es creatividad y ganas de crear, ¿no? Y luego, por otro lado, y además a mí me gusta dibujar y pintar, y hacer garabatos, que ahora te explico la diferencia, efectivamente te ayuda a concentrarte. Te ayuda a concentrarte porque ahí lo que estás haciendo es poner todo el foco en un punto, ¿no? O intentarlo. Por ejemplo, también es muy interesante la escalada, ¿no? La escalada, como no estés atento, te caes. Entonces es una manera de llevar toda tu concentración ahí. Yo particularmente lo que hago yo hago muchos garabatos, porque al hacer los garabatos llevo la atención a dos sitios, a mi garabato y a lo que me estás contando, ¿no? Entonces esto en los colegios ya se puede hacer. O sea, en los colegios hay niños que, oye, mira, si en clase de historia tú quieres garabatear, no lo hagas en el libro, yo te dejo un folio, pero hazlo porque es la manera de llevar la atención. O sea que arte y TDA y atención está muy relacionado, sí. ¿A cuántos niños se les habrá castigado, ¿no? Por estar dibujando o haciendo un garabato mientras están... La tira. Y no sabes lo mal que queda también en una reunión que no te conocen hacer garabatos. ¿No? Eso es entonces ahí tienes que hacer ese masking de decir, bueno, oye, pues me controlo, ¿no? Cuando fíjate, es que parece ingenuo, pero si la gente que está en esa reunión, en esa empresa, sabe que tú te vas a concentrar más y vas a rendir más y la reunión te va a ser más provechosa, si puedes levantarte, puedes garabatear, la duración de la reunión no es más de 45 minutos porque está estudiado que un TDA más de 45 minutos te agota. Entonces, si tú usas esos pequeños, por eso se llama ajustes razonables, si tú usas esos pequeños ajustes, oye, pues todo el mundo más productivo y todo el mundo más feliz. Hay una empresa que no recuerdo ahora cuál era, pero era estas grandes tecnológicas y tal, que tenía la práctica de hacer reuniones caminando. Precisamente caminando, absolutamente, sí. Para no... Sí. Para no incentivar estamos sentados aquí una hora o dos y no es nada productivo. Sí. Y otra porque caminando ya también se ha demostrado que, como lo del ejercicio, ¿no? Que te ayuda a concentrarte y demás, y vas más a tiro hecho que si estás sentado 2 horas en un despacho, ¿sabes? De hecho, uno de los que mencionaste antes también, Einstein, también leía que cuando se veía como muy ajetreado en sus ideas o en sus inventos, en sus descubrimientos, de hecho él apuntaba como en un diario, en plan, me voy a caminar un rato por la ciudad, o cojo un tren o cosas así, y luego cuando vuelve, como que ya tenía esa idea. La inspiración, sí. Y es algo que obviamente él no sabía, ni que estaba demostrado científicamente que eso te ayudaba, ni nada, sino que él desde su propio conocimiento, de su propia experiencia, él se estaba dando cuenta que eso le ayudaba, ¿sabes? Sí. Me parece brutal esa parte de autoconocerte. Sí. Y además, si caminas por la naturaleza, mejor que mejor. Si el paseo es si la reunión andando es en la naturaleza... Sí. Total. Mejor. Pues mira, ahora que comentas lo de Einstein, que descubre que esto te funciona, esto también es un poco también la idea, ¿no? O sea, el descubrir, oye, a mí qué me funciona. Claro. Luego en realidad ves que tiene una explicación científica por qué te está funcionando y de lo que se trata es de que todos sepan qué cosas funcionan, ¿no? Pero muchas veces, o sea, el TDA no es lo mismo vivir el TDA en la universidad con 20 años que con 50 años en el trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final tú mismo has desarrollado compensaciones, ¿no? O sea, la experiencia te ayuda. En la parte ya empresarial también de tu empresa, ¿tienes algunos proyectos a futuro, no solo asociados a la empresa, sino otros diferentes que quieras comentar? ¿Te refieres dentro de...? Dentro de Neurodivergente, si tienes algún proyecto a futuro que vas a ampliar algo de la empresa, vas a ofrecer un nuevo servicio o lo que sea.
O sea, en realidad es un campo enorme, nuevo y por explorar, con lo cual seguro... Mira, ahora está metiendo mucha inteligencia artificial ahí, por ejemplo. ¿Cómo no? La inteligencia artificial se mete en todos. Luego hay mucho que hacer. Yo voy a las personas a través de las empresas, pero luego también hay mucho que hacer con las personas, ¿no? De ayudar a los tipos de coaching, de soporte, de desarrollo de habilidades, etcétera. O sea, en realidad hay un montón de oportunidades. Yo ahora me estoy centrando en empresas. En su día pensamos por dónde empezamos, a quién ayudamos, y podía haber sido, oye, en centros de formación, podía haber sido en universidades. En universidades es interesante porque ahí lo que estás haciendo es formar a los próximos CEOs o a los próximos directores de recursos humanos. Entonces, qué interesante sería meterles ya esta píldora de neurodiversidad cuando se están formando, ¿no? Pero vamos, finalmente elegimos el campo de empresa y no tengo nada en la cabeza. Estoy seguro que en 6 meses te contaré un nuevo proyecto, no tengo duda.